Buenos días a todas esas personas que nos ven por YouTube. Un saludo cordial por parte de las personas que formamos el Centro PIEC. Hoy tenemos el grato gusto de compartir con la doctora y directora Carmen Ojeda y queremos hoy día comentar sobre el tema del TDAH o también conocido como el trastorno por déficit de atención. Bueno, doctora, queremos que nos diga para usted qué es el TDAH. Mira, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. Se presenta en niños desde que son muy pequeños. Cuando un niño viene a la consulta con sintomatología de TDAH, lo que más se ve es que es un niño muy hiperactivo, muy inquieto, que no puede centrar su atención, que no puede concentrarse, que hace diferentes actividades. Entonces el padre, la madre o el cuidador se siente muy preocupado porque es un niño del que se quejan mucho. Se quejan en la escuela, se quejan en el maternal, porque es un niño que siempre está inquieto. Claro, por eso mi segunda pregunta justamente iba por ese lado. Era justamente el lado de los padres. ¿Usted qué piensa, qué desafíos presentan los padres que tienen este tipo de hijos que tienen este trastorno? Mira, yo creo que el déficit que tenemos como padres al saber ese trastorno es romper nuestras creencias de que todo hijo viene de determinada manera y debe de ser de determinada manera. Entonces, cuando los padres encuentran un niño muy hiperactivo, inatento, desconcentrado, que quiere jugar, que no acata órdenes, que no obedece, que en el colegio se quejan de él constantemente, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede básicamente es que el papá tenía una expectativa o una idea de que el niño tenía que comportarse de esa manera. El maestro también lo tiene, ¿ah? Entonces el principal reto es la aceptación que mi hijo tiene una problemática que puede llegar a convertirse en un trastorno, y si actuamos de manera adecuada simplemente será una problemática. Claro, y en el caso de que el niño presente problemas escolares, eh, ¿cuál debería ser la postura de los padres ante esta situación? Mira, el niño con hiperactividad y déficit de atención, de predominio inatento o de predominio hiperactivo o de predominio mixto, siempre te va a presentar dificultades en el colegio. ¿Cómo podríamos determinar esas tres calificaciones del niño? A ver, el predominio inatento es el niño que vive como en las nubes, como en las lámparas, ¿sí? El predominio hiperactivo es alguien que todo el tiempo está jugando, todo el tiempo está haciendo actividades. Si estuviera aquí, estuviera moviendo la ventana, moviendo la cortina, jugando con esas plantas, jugando en el sillón, saliendo, preguntándonos por qué se da esto, por qué se da el otro, por qué tienes esto, por qué tienes el otro. Entonces es un niño que en determinado momento, con tantas preguntas, tú en verdad ya no sabes para dónde dirigirte. Y el mixto es que es inatento y que es hiperactivo, que hoy en día hay que tener mucho cuidado, que lo están confundiendo mucho con el autismo, ¿sí? Hay un gran diagnóstico diferencial entre autismo y problemas con niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Y quién podría determinar la diferencia de estos dos? Mira, si hablamos de un orden cronológico, primero te lo va a decir el pediatra, porque es la primera persona que tiene contacto con el niño, ¿sí? Si el pediatra, por diferentes razones, no se ha dado cuenta de esto, ya existen equipos de profesionales liderados por un psiquiatra o por un neurólogo, y de ahí viene un psicólogo clínico, y de ahí viene un neuropsicólogo, y de ahí viene un pedagogo o un psicopedagogo, que es el equipo que trabaja con un niño que tiene déficit de atención e hiperactividad. Ok, interesante. ¿Y este niño cuando crece sigue teniendo los mismos problemas o los problemas son menores? Mira, tú me haces recordar a un video que yo vi muchos años atrás en mi formación como especialista en trastorno por déficit de atención, de que el niño normal, imagínate tú, que su cerebro ve una sola ventana, y el niño con hiperactividad y déficit de atención tiene 10 ventanas a la vez, ¿no? Entonces, si nosotros en la primera infancia y en la segunda infancia le damos herramientas a este niño para que aprenda a centrar su atención, vamos a ir logrando algo que se llama la madurez del lóbulo frontal,
Si el niño logra esa madurez del lóbulo frontal en la edad que debe de ser, probablemente el niño va a ir superando sus problemas. Pero si al niño no se le da la importancia que tiene en toda esta problemática, esto se va a convertir en un trastorno, y al convertirse en un trastorno, esto va a seguir hasta su vida adulta. Okay, entonces no habría mucha mejora, se iría con un cierto tipo de conductas que en realidad... Sí, o sea, yo te podría decir como clínica que el trastorno por déficit de atención, probablemente lo que varía en el niño sería el campo. Sería el campo, sería de ver, a ver, si el niño abre 10 ventanas a la vez, hagamos que abra 3. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, en la realidad ¿Ese sería un tipo de técnica o estrategia para tratar el tipo de TDAH? Claro, es una técnica. Justamente te iba a mencionar que nosotros como PIA que hemos traído equipos de realidad virtual para que los niños se sientan motivados a trabajar su atención, su memoria, su concentración, procesos básicos para que se dé un aprendizaje adecuado. Antiguamente tú te sentabas con el niño a trabajar y estudiar, y hoy en día esos niños que son consultantes adolescentes o consultantes adultos, siente que en la vida se lo ha martirizado porque siempre ha estado con un psicopedagogo, siempre ha estado en terapias, mejorando su motricidad, mejorando su grafismo, porque tienen problemas de disgrafia, muchos de ellos problemas motores finos. Sí, o sea, siempre han estado en terapias, entonces ya los niños en verdad se sienten aburridos, se sienten cansados o se siente objeto de estudios. Hoy en día cuando tú hablas con los adolescentes que han tenido TDAH te dicen, en verdad he estado cansado de vivir en terapia toda mi vida. Entonces la idea es poderle explicar al niño desde que es pequeño, hacer una psicoeducación, que su cerebro funciona de una manera diferente. Ok, entonces como terapeutas, ¿qué tan difícil sería, si el problema del trastorno es la atención, qué tan difícil como terapeuta sería siempre captar la atención para que el paciente aprenda, o en este caso el consultante aprenda, o sea, mira, a manejar esas cuando habilidades? Tú me dices, nosotros tenemos 2 metas con un paciente con trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Primero, que logre ser consciente, ¿sí?, de que no es un niño diferente o no es un niño raro o no es un niño retrasado, sino que es un niño hiperactivo e inquieto. Y se le dan técnicas y se le va enseñando a él y a la familia que hay una serie de técnicas como la respiración consciente, como el estar atento, ¿sí?, como quédate quieto, trata de quedarte quieto, respira, anda a dar una vuelta, regresa. Son técnicas que ayudan a los niños hiperactivos, ¿no? Pero no hay que hacerlos sentir raros, no hay que hacerlos sentir diferentes, porque en verdad no son niños diferentes. Su funcionamiento cerebral es diferente al del niño normal, pero ellos como niños no son niños diferentes. O sea, no es que tienen un ojo, 2 narices o 3 bocas, no. Pero desgraciadamente, como nos falta información, y para eso son estos espacios que estamos creando, cuando nosotros estamos informados podemos decir, bueno, es que es un niño que tiene TDAH y probablemente sus procesos de aprendizaje van a ser diferentes a los chicos que están en un proceso normal. Mayormente son chicos que no pueden estar con muchos alumnos, sus aulas de clase son de 12 personas, de 15 personas como máximo. Probablemente van a necesitar siempre un maestro que los ayude en casa. Sus exámenes deberían de ser diferenciados porque hay que ver cómo aprenden. La persona que les enseña tiene que identificar básicamente cómo este niño aprende. Tenemos procesos de aprendizajes completamente diferentes. Algunos somos visuales, algunos somos auditivos, otros somos kinestésicos. ¿Cómo este niño aprende?, ¿no? Entonces, si el niño nosotros logramos captar su canal de aprendizaje, vamos a lograr muchas cosas, porque el niño va a aprender, ¿no? Y si el niño aprende, va a madurar. Y si el niño madura, va a ser un ser adulto sano, con salud mental. ¿Cuál sería entonces el apoyo que deberían dar los padres a este tipo de niños? El apoyo, si hablamos a nivel clínico, a nivel médico, esa es tu pregunta. No, me refiero, no a nivel médico, me refiero en casa. Por ejemplo, ¿cómo sería la conducta de los padres? El apoyo que ellos le darían a su hijo. Mira, nos estamos saltando a un tema muy importante, ¿sí? Nos estamos saltando al tema de la invalidación, ¿sí?
Cuando un padre no acepta que su hijo tiene una problemática que se va a convertir en un trastorno si no la trabajo a tiempo, probablemente el padre no tiene aceptación. Y si no tiene aceptación de que su niño tiene una problemática, no va a poder procesar todas estas conductas que tiene el niño que son diferentes. ¿Y eso causaría frustración? Claro, los padres se sienten frustrados, por eso invalidan. Los padres se sienten frustrados, por eso critican. Los padres se sienten frustrados, por eso muchas veces maltratan psicológica o físicamente al niño, porque no tienen la educación o no tienen la formación o la psicoeducación. La palabra es la psicoeducación para entender que su niño está atravesando por una problemática, que si a él le genera sufrimiento, al niño también le genera sufrimiento. Con lo que usted me está diciendo, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted le haría a estos padres? Bueno, primero un buen diagnóstico. Mira, hoy en día el internet o doctor Google, como decimos nosotros, te da toda la información de cuáles son los síntomas. Repetirlos es perder tiempo. Claro, pero en internet vemos mucha información también que sí, es vaga. pero tú te puedes fijar a ver cuáles son los síntomas de un niño que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ajá. Tú Sí. agarras y dices, oye, mi hijo tendrá esto. Así Consulto y busco un profesional. Sí. Dígame si mi niño tiene esto. ¿Sí? De la escuela se te van a quejar, de la escuela te van a decir que no atiende, que es diferente a los otros niños, que no puede estar sentado, que no termina sus pinturas. Y esto viene desde que es pequeño. Mira, una vez aprendí, un niño demasiado tranquilo es un problema, un niño demasiado inquieto es un problema. ¿Sí? Los extremos, las polaridades son las que implican problemas. Entonces lo primero hay que ser consciente como padre qué dificultad o qué problemática es la que tiene mi niño. Y mi pregunta iba encaminada en cuáles serían las recomendaciones hacia los padres. ¿Qué le recomendaría usted a un padre, para mejor la pregunta, que tiene un hijo con trastorno de déficit de atención? Que busque ayuda. Que busque ayuda. Que busque ayuda. ¿Y el comportamiento en casa debería seguir igual? A ver, el Debería comportamiento, mira, como algún... tú sabes, yo soy analista de conducta humana. Uh-huh. Si soy analista de conducta humana, yo creo en los principios del aprendizaje. ¿Sí? Dentro de la casa tenemos que tener principios de aprendizaje. ¿Cuáles son los principios de aprendizaje? Condicionamiento clásico, condicionamiento operante, reforzamiento, claro, extinción. Pero un padre común y corriente no conoce esos términos. Por eso te estoy diciendo, por eso te estoy explicando. Tú me sigues insistiendo en cómo un padre puede ayudar a su hijo. Entonces yo te digo, la única forma que yo conozco que un padre te puede ayudar a su hijo, si ve esta sintomatología, es que busque un profesional que le enseñe básicamente cómo su hijo aprende de una manera diferente. Claro, quizás sería eso, ¿no? De tener en cuenta que su hijo aprende de una manera diferente, comenzarse a darse cuenta. Ser consciente, que, lo claro, que yo te decía. comienza a concientizar al padre, ¿no? Es que muchas veces... Y eso lo hacemos con la psicoeducación. Mi pregunta era porque muchas veces hay padres que no tienen la educación de ir al psicólogo. Entonces muchas veces piensan de que investigando en internet y viendo las recomendaciones ya pueden tratar un problema. Claro, yo entiendo que el trastorno debería ser tratado por un profesional, pero digo, mi pregunta iba, no es para ser insistente, sino era porque a muchos padres presentan estas dudas. Claro, mira, por eso te digo, esto es un eslabón. ¿Quién es la primera persona? Si el padre no se da cuenta, quien se va a dar cuenta de lo que está sucediendo es su pediatra. ¿Sí? Si desde un pequeño lo mandan a un maternal... Y seamos más realistas, en el caso de que hay casos que los padres no tienen el acceso para un pediatra y mucho menos para un psicólogo, digamos que en el campo social, una clase de media baja. Una clase de media baja, los padres... Pobre, hablemos de pobreza. Un padre no tiene los recursos. Uh-huh. Y muchas veces pasa trabajando y no se da cuenta. Pero el factor determinante puede ser la escuela, uh-huh, que tiene bajas notas, que los profesores se quejan del comportamiento. Lo ven como el niño malcriado, lo ven como el niño sucio, porque arruga sus hojas, porque tiene disgrafia, porque tiene mala letra, porque es un niño y lo catalogan como el vago. Porque interrumpe a cada rato. Y lo catalogan, como tú dices, como el vago o el problemático de la clase. Ajá. Entonces, en esa situación, ¿cómo debería actuar el padre? Bueno, primero, entender y comprender a través de la escucha activa
que su hijo está teniendo una problemática. Porque si estamos hablando de poblaciones de pobreza, desgraciadamente hay violencia, ¿sí? Y si hay violencia psicológica con insultos, y hay violencia física con pegarle. Eso no se debe de hacer, porque estamos hablando de un cerebro inmaduro, de un cerebro que funciona diferente, ¿sí? Entonces, dentro de los recursos que tengan los padres o que tenga la familia, ¿sí?, yo te podría decir cómo podemos hacer que los padres se llenen de entendimiento, se llenen de comprensión o de psicoeducación para saber que su hijo funciona de una manera diferente. Entonces, si no hay una paternidad consciente, ¿sí?, y una responsabilidad, porque probablemente uno de los padres viene también con un déficit de atención, o un abuelo viene con un déficit de atención, porque eso tiene una predisposición genética. Es decir, hacerles recordar que si ellos se sintieron muchas veces no valorados, no comprendidos, no tratados, creo que es la mejor manera de ayudarlos a que comprendan a sus hijos, ¿sí? Entonces, si logramos que ellos comprendan que sus hijos tienen una problemática, hoy en día toda escuela fiscal, toda escuela del milenio tiene un DESE, buscar al DESE, cómo podemos hacer, cómo podemos ayudar. Creo que es verdad que no tenemos los recursos suficientes porque somos países pobres, pero dentro de esta pobreza educativa que tenemos, creo que siempre hay recursos. Lo que no tenemos es la psicoeducación para saber que mi hijo tiene una problemática, tiene una dificultad que se va a convertir en un trastorno si no lo manejo de manera adecuada. Entonces, creo que el resumen sería que el llamado a atención está para los padres, ¿no? Que los padres son los que deberían de tener esta formación o psicoeducación para poder encontrar esos aspectos determinantes que podrán hacer que podamos evaluar al niño si que tiene un trastorno de déficit de atención o no lo tiene, y obviamente recurrir al profesional. Yo quisiera recargarte algo más, Luis Fernando. En verdad te agradezco por esta entrevista, pero sin embargo un tema que no hemos tocado es no solamente los padres, creo que también los maestros. Claro. Los maestros, cuando los padres no nos damos cuenta de muchas cosas, somos los maestros, somos los educadores, lo que nos damos cuenta. Hoy en día estamos en una campaña de que todo es autismo y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Yo tengo muchos años de profesional y creo que el autismo comienza por un trastorno de la comunicación. Un niño con hiperactividad, con déficit de atención, no es un niño autista, no es un niño que tiene problemas de la comunicación, más bien es un niño que percibe el mundo con una sobreestimulación. Mi nombre es Luis Palomino, espero que les haya gustado la entrevista del día de hoy. Hablamos mucho sobre la psicoeducación y el tema del trastorno de déficit por atención. La próxima semana tenemos la participación del Dr. Sergio Paz y quisiera que me dejes en los comentarios qué temas te gustaría tratar. Gracias.